Saludos, bienvenidos a una nueva tertulia política en Huesca TV, asuntos municipales que vamos tratando. Vamos tomando el pulso a la actualidad del Ayuntamiento de Huesca y de todas las áreas que lo componen. En este caso y en el día de hoy vamos a hablar bastante de movilidad, que como saben se está actualizando, poniendo al día con diversas acciones. Y también hablaremos de escolarización. Lo vamos a hacer con la presencia de dos miembros de la corporación, Iván Rodríguez, que es concejal de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Movilidad. Buenos días, Iván. Buenos días. Y estamos también y damos la bienvenida al Grupo Municipal Socialista, por medio de su portavoz, Silvia Salazar. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Pues como decía, comenzamos a desilvanar los temas con la movilidad, porque se está actualizando ese plan de movilidad con diversas acciones que vamos a comentar. Y en primer lugar, señor Rodríguez, pues nos gustaría que nos hiciera una primera valoración de un poco de la situación de movilidad y que es un poco lo que se pretende con estas acciones que usted puede nombrar que se van a realizar. Bueno, pues a raíz de la necesidad de la implantación de la zona de bajas emisiones, que como se sabe ya por ley es obligatoria para ciudades que tienen más de 50.000 habitantes, se está empezando a trabajar en la movilidad en Huesca y se ha contratado a una empresa que ha empezado a trabajar en esta implantación. Y algunas de las medidas que hay que tomar es, en primer lugar, revisar el plan de movilidad urbana que tenía Huesca y que desde el año 2014 no se había actualizado y no se habían hecho grandes avances en el mismo. Hay que recordar que este plan de movilidad que tiene Huesca viene derivado de aquella peatonalización que se hizo en aquel momento y pasados 10 años desde aquel momento, pues y aprovechando la necesidad de tener que implantar la zona de bajas emisiones, era el momento ideal para revisarlo. Y en eso es en lo que está trabajando la empresa mediante... estos estudios llevan incluidos unos estudios de medioambientales, se van a implantar una serie de sensores, de ruido también, se están haciendo las primeras encuestas, se están haciendo los primeros controles de movilidad, de tráfico, y todo con el fin de configurar un poco lo que va a ser esa zona de bajas emisiones y cómo vamos a redistribuir de nuevo la movilidad y cómo la vamos a revisar. También se va a estudiar los entornos escolares de cara pues todos conocemos las problemáticas que tienen los colegios con las entradas y salidas, los coches aparcados en doble fila, los tapones en las calles, problemas para que pase el autobús urbano, todo ese tipo de cosas se van a revisar y se van a tomar medidas de cara a la implantación de esta zona de bajas emisiones. Bueno, desde el Partido Socialista querríamos conocer la visión un poco general de la situación de la movilidad en Huesca. Pues la verdad es que estamos encantados de que el plan de movilidad ya se haga una realidad, porque voy a recordar que en el anterior gobierno, en la anterior legislatura, se hizo un proyecto de fondos europeos, que yo creo que es ahora el que estáis desarrollando, sobre todo por lo que ha dicho mi compañero Iván, de que era necesario la planificación de la zona de bajas emisiones. Y yo creo que está dotado cerca de 400.000 euros, no sé si 300 y pico mil fue lo que este proyecto europeo ha concedido, con lo cual pues a partir de allí es cuando empiezan a desarrollar este plan el nuevo equipo de gobierno, y la verdad es que creemos que tiene que salir adelante, porque yo creo que lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Y como equipo de gobierno se lo digo a mi compañero Iván, es qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Una ciudad que sea cálida, que sea ecológica, que sea sostenible, una ciudad pacificadora, es decir, esos entornos escolares en los que yo he estado muchísimos años y los problemas ya con las personas, o sea, con los adolescentes es problemática, pues con los niños que sus familias los llevan en coche, la mayoría, nos tenemos que replantear qué pasa con el autobús urbano, nos tenemos que replantear pues eso, que podamos ir a pie, pero que convivamos absolutamente pues peatones, con circuitos
circulación, dónde va a caer esa zona de bajas emisiones, que me imagino que ya lo tendrán más o menos diseñado, y después quizá tengáis que pedir, ¿no?, fondos europeos para otro proyecto para poder lanzar todo lo que estáis haciendo. Y uno de los requisitos es que participe la ciudadanía, con lo cual pues esa encuesta ciudadana que habéis lanzado y que ayer la vi, pues es amplia, recoge yo creo que todo lo que tiene que recoger para que después a partir de allí se haga una ciudad sostenible y una movilidad sostenible. Bueno, la señora Salazar ha apuntado algunos problemas, asuntos que hay que resolver en la movilidad. ¿Cuáles son los problemas más importantes que presenta ahora mismo la movilidad en Huesca? Bueno, pues son muchos. Por ejemplo, así pensando, hay muchas quejas referentes al exceso de accesos a la zona peatonal. Entonces, habrá que aprovechar este estudio de la movilidad para revisar esos accesos que se producen y los que sean correctos, pues necesidades pues, de residentes, de gente que tiene allí garaje, de los servicios que tienen que entrar a prestar servicios a los residentes allí, pero hay que intentar identificar aquellos accesos pues, que pueden ser abusivos. Entonces, de eso de cara a reducir la cantidad de accesos que se producen y que los accesos que se produzcan en la zona de movilidad, yo me gustaría tranquilizar a la gente porque con esto de la zona de bajas emisiones se está generando un poco de inquietud porque, claro, se está hablando de que hay restricciones tipo de vehículos que van a poder entrar. Me gustaría tranquilizar porque lo que se va a hacer es ordenar. Entonces, la zona de bajas emisiones va a ir regulada con una ordenanza que va a determinar quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar. Entonces, todo lo que sean necesidades de acceso reales, se permitirá el acceso. Y lo que, pues, los abusos de accesos es lo que se va a intentar identificar dónde están y reducir esos accesos. Todo esto va implantado con una determinada tecnología que mejorará digamos, la eficiencia de identificación de los accesos buenos y los accesos que no lo son. Y luego es un proyecto que abarca mucho más. Como decía Silvia, es un fondo europeo. No recuerdo exactamente la cantidad, pero es algo más de 1 millón de euros en total lo que es, porque vamos a implantar también un sistema de Big Data. Esto quiere decir que vamos a recopilar todos los datos que se generan en la ciudad, tanto en el transporte urbano como en aparcabicis seguros de bicicletas que también se van a instalar, como en zonas, usos en la zona azul, los parkings de minusválidos, que se puso en marcha un proyecto que está ahí, que todavía no se ha terminado, se va a terminar de incluirlo en este sistema de movilidad que va a haber, y con todos estos datos vamos a conseguir que la movilidad esté más controlada, que nos permita tomar decisiones políticas, y luego son datos que luego se pueden abrir a la ciudadanía pues, para estudios, investigaciones, de cara pues eso, a que Huesca, yo lo que digo muchas veces es que vamos a aprovechar esta necesidad de implantación de la zona de bajas emisiones con este fondo europeo para crear un principio de ciudad inteligente. Es la base de una futura ciudad inteligente a la que luego le podemos ir instaurando más sensores, más tipo de sensorización que nos permita manejar la ciudad de una forma más cómoda, más sencilla, más eficiente. Se ha hablado mucho por lo menos en los últimos años en Huesca, sobre todo del exceso de coches, y luego también de la convivencia entre peatones, patinetes, bicicletas. Ese también es otro asunto importante a tener en cuenta. No sé si hay alguna opción a reducir el uso del vehículo con el transporte público, en fin, ¿qué medidas o qué soluciones creen que se deberían tomar? Pues eso es una de las cuestiones que está incluida dentro de esa encuesta ciudadana que el equipo de gobierno ha planteado, y desde luego lo que tenemos que hacer es convivir, y tenemos que recordar que Huesca es una ciudad de 50 y algo mil habitantes y que nos podemos desplazar la mayoría de nosotros a pie. Después está, y con bicicleta evidentemente, con los VMP, que bueno, la verdad es que yo creo que sí que existe un problema.
tema, tenemos que regular muchísimo mejor, tenéis que regular en este momento muchísimo mejor esa convivencia, porque en las zonas peatonales pues tenemos que convivir todos, pero sabemos que las bicicletas y los vehículos motores los personalizados, la verdad es que sí, que a veces pues pueden causar, desde luego yo creo que es una de las quejas que más se recurre cuando llaman en ese buzón de participación ciudadana, que es lo que dicen. Fomentar el transporte urbano, también podríamos, de hecho, por ejemplo, uno de nuestros, si hubiéramos estado en el equipo de gobierno, hubiéramos intentado que el bus urbano fuera gratuito para todo el mundo, porque de esa manera a lo mejor podríamos evitar que la gente cogiéramos coches, porque ahora en las familias tenemos no un coche, tenemos 4, y de allí pues viene pues muchísimos problemas de aparcamiento, etcétera, etcétera. La verdad es que, bueno, yo creo que, como dice Iván, con este plan nuevo de sostenibilidad, que eso que me he olvidado de decir, que de los fondos europeos había 2, uno que era de 1.200.000 y este que era de cerca de 300 y pico mil, podamos hacer algo. En fin, es complicado, quiero decir que es complejo, pero tenemos que ir a ello, ¿no? Y el estudio, pues yo creo que es lo previo para saber las necesidades que tenemos en Huesca. Y después ya, como muy bien dice Iván, la decisión política será lo importante. Muy bien. Veremos también si se marca algún plazo para formalizar de alguna manera todos estos datos que se van a ir recibiendo. Luego hablaremos de los datos que ya ha aportado, por ejemplo, el Club Ciclista Ostense. ¿Se marca algún plazo para tener ya esos datos y aplicar una bueno, como el trabajo lo está realizando la empresa que está haciendo los estudios previos, lo marcará un poco todo el periodo de trabajo que va a tener en la ciudad, porque van a estar tiempo controlando pues con los sensores, haciendo aforos de vehículos, van a estar trabajando un tiempo, entonces estas encuestas estarán abiertas todo ese tiempo que necesita la empresa para recogida de datos y luego pasarán al proceso de análisis y una vez analizados todos los datos y estudiada toda la movilidad nos plantearán las actuaciones que podemos poner sobre la mesa. Es verdad que lo que decía Silvia, en los patinetes, hay muchas quejas sobre los patinetes, sobre todo en la zona del Coso. Tenemos que pacificar un poco toda la movilidad, hacer mucho trabajo educativo. Es importante que los ciudadanos conozcan bien las normas, por dónde se pueden ir con las bicicletas, por dónde no, por dónde con el patinete. Todas tienen tenemos que hacer trabajo en ese sentido. Conseguir una convivencia real entre bicicleta y vehículo en las calles que no tienen el carril bici, eso es importantísimo también para evitar conflictos, para evitar problemas y evitar accidentes. Los coches tienen que respetar a las bicicletas y las bicicletas tienen que respetar a los coches y para eso pues todos tienen que seguir unas determinadas normas de funcionamiento. Al final, como una bicicleta es un vehículo, tiene que circular como tal. Bueno, pues el autobús también se ha comentado, pues tenemos que intentar que tenga más usos, no sé si haciéndolo gratuito o revisando esas rutas que tiene ahora el autobús, a lo mejor intentando que haya frecuencias, que las frecuencias sean mayores o incluso revisando los trayectos que hacen. Bueno, la verdad es que hay mucho trabajo por hacer. Hemos empezado ya con las primeras reuniones de la ponencia de movilidad. La empresa que está trabajando en este proyecto va a hacer reuniones por grupos con las diferentes componentes de la ponencia de movilidad para que le transmitan todas las necesidades. Se ha empezado a recoger también la documentación, comentabas la del Club Ciclista Ostense. Nos tienen que ir presentando todos los componentes, nos tienen que ir presentando sus propuestas y con todo eso y entre todos vamos a intentar, porque es la mejor manera al final muchos ojos ven más que pocos, ¿no? Entonces se identifican los problemas y las necesidades mejor si trabajando entre todos y seguro que vamos a conseguir mejorar mucho la movilidad entre todos. Precisamente vamos a hablar un poco de esas recomendaciones o de esas sugerencias que ha hecho el Club Ciclista Ostense, entre las cuales está, como decía el concejal, la educación vial que bueno, evidentemente fomentar esos valores desde ya pues una juventud, una infancia pues
lo puede mejorar, es sembrar, por decirlo de alguna manera. También se hablaba de fomentar la movilidad sostenible, de incrementar la seguridad del peatón sobre todo, que es por supuesto el elemento más vulnerable de la movilidad, y otra cuestión que es poner fin a los reiterados incumplimientos de las normas. Quizá, bueno, no sé si se ha sido demasiado laxo hasta ahora o habrá que implementar alguna medida pues para que bueno, pues todos los que componemos la movilidad respetemos más todo esto. Yo soy más de la pedagogía que de ser punitiva. Vamos, eso va en mi ADN y de hecho yo creo que, como muy bien decía Iván, lo importante, y lo has comentado tú, Javier, lo importante es que desde pequeños haya educación vial. Evidentemente, si hay unos incumplimientos reiterados y de la misma persona o que comete infracciones, desde luego hay que penalizarlos, ¿no? Pero no creo muchas veces que por poner más multas rebaje, no sé, que la gente se comporte de otra manera. Yo creo que todo es de pedagogía, es de hacer mucha educación vial, llevarla a los centros desde pequeños, y la verdad que yo creo que eso es algo que en lo que ya estaba el ayuntamiento desde hace años. Yo recuerdo como directora de centro que nosotros en el Instituto Sierra de Guara, y así hago un poco de propaganda también de mi instituto, teníamos la ITB, la Inspección Técnica de Bicicletas, con lo cual en lugar de ITV, así que lo que hacíamos era fomentar que todo el alumnado viniera, y desde luego venían desde DGT para hacer cursos, para formarnos. Yo creo que tiene que ir por ahí esa concienciación y esa pedagogía. Bueno, pues en otros aspectos de la movilidad, bueno, creo que queda una parte de peatonalización que parece que está pendiente, y algunas otras cosas. Se ha presentado recientemente, por ejemplo, la remodelación de la plaza circular, de la fuente, de la plaza Luis Buñuel, y bueno, no sé si bueno, valorar esta primera reforma, y si bueno, a futuro se plantean otras reformas para mejorar la infraestructura, por decirlo así, de la movilidad en Huesca. Bueno, pues la peatonalización se terminó en su momento. El espacio peatonalizado en un principio no va a crecer. Lo que sí que queremos hacer es ir terminando la reurbanización de esas calles que están dentro de la zona peatonal y que quedaron pendientes en su momento. Entonces empezamos con el coso alto, terminación del coso alto desde Plaza Inmaculada hasta la calle Amistad, que parte del dinero viene de este Fondo Europeo de Zona de Bajas Emisiones, estaba incluido en ese fondo, y lo dotamos con más presupuesto porque lo que viene en el fondo es poco, entonces se dota con más presupuesto para terminar esa parte de la peatonalización. Se irá actuando a medida que haya disponibilidad presupuestaria, y iremos actuando en más calles poco a poco, intentando pues ir terminando toda esa zona peatonal. Respecto a la fuente Luis Buñuel, es un proyecto muy demandado por el barrio. Llevaban muchos años, no sé si eran 15 o 20 años que lo estaban demandando. Se ha hecho a través de un proceso participativo que empezó en el anterior mandato, que luego derivó en un concurso de ideas, un contrato de concurso de ideas, y que bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo antes posible. Y que en cuanto a infraestructura es interesante, pero también en cuanto a imagen de la ciudad, porque es una vía de entrada a la ciudad que bueno, estaba un poquito dejada, y que también hay que cuidar estos aspectos, porque no solo inciden en la movilidad, sino en otros aspectos, pues como el turismo o en otras cuestiones. Sí. La verdad es que nos reunimos hace poco con representantes de la asociación del barrio, y nos dijeron, bueno, pues eso, ¿no? Que no sabían todavía que el equipo de gobierno iba ya a iniciar la plaza, como muy bien ha dicho Iván, y se lo agradezco, que esto ya viene del equipo de gobierno anterior, que por cierto no se hizo pues porque el presupuesto era pequeño, 100.000 euros era el presupuesto, pero con eso no se llegaba. Tuvisteis que hacer una modificación presupuestaria que tampoco ha llegado, y habéis tenido que aumentar un poquito el presupuesto. La verdad es que hablando, que con las representantes del barrio de Santiago nos dijeron, bueno, pues que
era una manera de dignificarlo, ¿no? Porque dignificar, desde luego, esa entrada, cuando atravesamos, que venimos de la zona del Pirineo, ¿no? Y bajamos pues hacia Zaragoza, o cogemos la autovía, pero bueno, hay muchos que todavía atravesamos, se atraviesa la ciudad, y es una manera de dignificarlo, porque verdaderamente está en un lugar idóneo, que es radial, ¿no? Así que con todo lo que vosotros habéis ideado el Ignacio Lacarte, ¿no? Ha sido, pues yo creo que eso se va a dignificar muy bien esa zona. Bueno, pues si les parece vamos a pasar a otro asunto también importante, que es la escolarización y bueno, ese decreto de zona única que el Partido Socialista ha rechazado porque ha habido una votación de la comunidad educativa que también lo rechaza, y un poco cuál es pues eso, el punto de vista del Partido Socialista respecto de esta cuestión. Yo te voy a hablar como Partido Socialista y como docente, si me permites, ¿no? Sí. Porque verdaderamente, pues toda mi vida. A ver, el proceso de escolarización, cuando una familia se enfrenta a la primera escolarización de sus hijos e hijas, es un periodo de incertidumbre, de intranquilidad, porque a pesar de que, y lo digo, que el 97% de las familias van al primer centro que eligen, es decir, que con la zonificación que había hasta ahora de nuestras 8 zonas en Huesca, pues la verdad es que es un proceso complicado. Entonces, ¿por qué hemos propuesto esta propuesta de resolución de ir, bueno, pues que este decreto de escolarización rectifique? Primero, porque yo creo que es una de las pocas veces que el Consejo Escolar de Aragón, en el que también he participado y he sido miembro muchísimos años, que vota en contra de una ley que emana del Gobierno de Aragón. A mí eso me ha preocupado, porque los 2/3 de las organizaciones, asociaciones que forman parte del Consejo Escolar han dicho que no. Es decir, ahí está pública y concertada. A ver, el servicio público educativo lo formamos las dos pilares, o sea, la pública y la concertada, porque nos necesitamos, eso es así. Entonces, ¿cómo se entiende que en muchísimas cuestiones nos enfrentamos, cómo se entiende que pública y concertada en un decreto de escolarización, por cada una por sus motivos, haya ido en contra? Esto de la zona única, bueno, pues quiere decir que todas las familias pueden pedir 7 centros educativos, del 1 al 7. Bueno, puede darse el caso. Ya digo que las zonas de escolarización iban muy bien porque tenías tu zona, que era tu barrio, tu identidad, tus amigos que te pueden condicionar ya toda tu vida, hacer barrio, hacer comunidad. Ahora pueden pedir cualquier centro, pero el problema es que me imagino que esto se lo darán, el primero, el segundo. Pero ¿qué es lo que sucede con aquellos que no están en esa radial de 1 kilómetro? Véase Pío XII, por ejemplo, voy a poner un caso, véase incluso Pirineos, ¿vale? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, pues cuando se llenen otros centros, si yo he pedido, voy a poner por caso, el parque, que está teniendo ahora muchísima demanda por ese proyecto musical que tienen, se llena ese centro, yo lo he pedido, y según la consejera y según el director de Luis Mayada, el director general, dijeron que iban a ir al otro centro, el siguiente. Pero se llenarán algunos, otros se vaciarán, y cuando las familias ya no sepan dónde ir, los mandarán porque tendrán que escolarizarlos. La Dirección Provincial de Educación tendrá que decir, tú ahí. Es decir, yo creo que ha sido un decreto que se ha hecho rápido, sin consenso, que es lo más importante, y que, bueno, no costaba nada, aunque era, bueno, pues uno de los puntos del Partido Popular en su ideario, y que tenían que ponerlo en marcha, pero no corría prisa. Sobre todo, no lo sé si en Zaragoza, yo hoy en Zaragoza ya no me la conozco, pero en Huesca desde luego no corría absolutamente nada de prisa, porque digo que es que el 97% de la gente va al primero. Después también está la otra cuestión, hay que reservar plazas para los alumnos con necesidades educativas especiales, y después está la escolarización tardía, ojo con eso. Es decir, si hay colegios ya llenos, ¿qué pasa con la escolarización tardía? ¿Dónde van a ir? Los muchachos y muchachas que vienen de escolarización tardía vienen con alguna necesidad específica, aunque nada más sea el lenguaje, la lengua,
porque vienen de otros países. Entonces esos necesitan ayuda. ¿Qué los vamos a concentrar todos en el mismo centro? Ahí dejo las preguntas. Donde puede estar la problemática es en ese porcentaje residual que es donde se podrían generar los conflictos y tal. Pero bueno, entiendo que una zona única pues puede ser positivo de cara a la conciliación. Las familias pueden elegir el centro, porque no siempre te va a venir bien el centro que esté cerca de tu casa. A lo mejor trabajas en un lugar determinado que te viene mejor que tus hijos estén más cerca de tu trabajo. Entonces, bueno, eso te favorece de cara a poder intentar que tus hijos vayan a este otro centro, ¿no? Entonces, bueno, habrá que verlo. Yo le daría un voto de confianza a la medida y habrá que ver cómo evoluciona y si después se ve que se han generado más problemas de los que había anteriormente, pues bueno, es de sabio rectificar, pero de entrada yo no veo mal la medida. Si quiere añadir algo. Sí, yo simplemente añadiría que lo que ha comentado Iván ya existía, es decir, tú podías elegir entre tu domicilio familiar y tu domicilio profesional, con lo cual esa medida ya estaba, ¿no? Y los puntos estaban, pues 4, en fin. A mí me preocupa, pues bueno, que con ese lema de la libertad de elección de todas las familias, es que ya la teníamos, yo insisto en eso, ya podíamos elegir el centro que queríamos, pero sobre todo, lo que digo, que puede haber centros que estén muy demandados, porque el ideario del centro guste a las familias, que yo desde luego siempre lo he respetado, y además me parece muy bien esas campañas que hacen los centros educativos de enseñar lo que hacen, de ver cuál es su proyecto educativo, que es lo más importante para que una familia decida. Pero vuelvo a repetir que que hay que hacerlo con consenso, que hay que hacerlo, o sea, de momento, como tú muy bien has dicho, todo proceso de cambio produce incertidumbre, pero siendo que a lo mejor Huesca, yo hablo porque estamos en Huesca, Huesca era algo que, bueno, pues el proceso de escolarización era una cosa normalizada y siempre sabíamos en qué centros iba a haber overbooking y iba a haber sorteo, vamos, eso es así porque la demanda, porque la población es joven y ya está, ¿no? Quiero decir, y tienen hijos e hijas, pues como aquí en Huesca no había ese problema, bueno, pues podrían haber optado por dejar. Esto muchas veces se hace, que quiero decir, en un proceso de ordenación, pues vamos hacia Huesca lo intentamos, si Zaragoza tiene otros problemas ya los resolverán allí, pero aquí, ¿por qué? Pero esa preocupación de que no haya habido consenso, de que se haya hecho muy rápido, que es que creo que hubo 680 alegaciones al decreto, yo creo que eso nunca se había visto, 680 alegaciones de todas las organizaciones que forman esa comunidad educativa, son muchas. Bueno, pues veremos cómo se va resolviendo, como dice el concejal, seguramente habrá que echarlo a andar y ver qué cuestiones surgen para, en su caso, imagino que están abiertos a poderlas corregir. Sí, a ver, el que se haya tramitado rápido no quiere decir que no esté estudiado. Si ya venía en el programa electoral y ya estaría totalmente estudiado la implantación y tal. Lo que pasa que eso, que cuando se empieza y sobre todo cuando entras nuevo vas a toda máquina. Entonces, bueno, pues se trabaja muy rápido. Sí, habrá que ver cómo funciona y veremos los resultados. En función de los resultados, pues veremos si hay que corregir o podemos seguir avanzando en esa línea. Muy bien, pues en este caso 2 procesos abiertos, el proceso de la peatonalización, que está en fase de aportación de documentación y de datos, y luego también este asunto de la escolarización, que también tendrá que tener un desarrollo y unas cuestiones. ¿La solicitud? Sí, quiere apuntarlo, sí. No, ya que estamos aquí, le decimos a las familias que del 24 al 30 de abril es cuando se inicia el proceso de escolarización y que lo tienen que realizar. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Silvia Salazar, portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Huesca, muy amable, gracias. Iván Rodríguez, concejal de Urbanismo, Patrimonio, Movilidad y... ¿qué más? Porque son tantas nuevas tecnologías. Bueno, muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos, volveremos la próxima semana no, porque es Jueves Santo. La siguiente semana retomaremos las tertulias políticas del Ayuntamiento de Huesca aquí en Huesca TV.